Nosotros lo que hemos hecho hasta ahora ha sido trabajar con una única partícula, ¿verdad? Y cuando tenemos esa partícula, ya sea bien en dimensión uno, en dimensión 2, en dimensión 3, hemos analizado su comportamiento, las ecuaciones de su movimiento, cómo se mueve en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, qué ocurre con su aceleración, con su velocidad, con su posición. En ocasiones, en la vida real, nosotros nos encontramos con que los objetos no son idealmente masa acumulada en un punto despreciable, ¿verdad? Sino que incluso en esas suposiciones hay veces que el movimiento de varias masas tiene una interpretación como si fuese una única masa. ¿Qué queremos decir con eso? Si tú piensas, no lo sé, imagínate un mazo o si alguna vez has cogido típica figurita que tiene un palito, tú imagínate que el palo fuese despreciable, ¿no? Como si fuese una especie de pesa. Y claro, el peso, la masa, la tienes acumulada en los extremos, ¿verdad? Sí, Tú cuando coges la pesa, tú, si tienes el mismo peso en los dos sitios, tú la coges por aquí en medio. Aquí es donde sí, tiene una especie de punto de equilibrio, ¿cierto? Ese cierto. equilibrio cambia si hay una masa que sea mucho mayor que la otra, ¿no? Claro, si tú mueves el objeto, pues tú puedes analizar a lo mejor el movimiento que tiene esta partícula de la izquierda o el objeto que tiene esta partícula de la derecha. Ya a lo mejor dejan de seguir movimientos parabólicos como estábamos acostumbrados. Pero en algún sitio intermedio por aquí, o en algún lugar, sí que hay un punto que describe una especie de movimiento parabólico. Lo que queremos decir es que muchas veces, aunque yo tenga el peso correspondiente a esta partícula, la masa de esta partícula y de esta otra, hay un punto que lo que hace es comportarse como si tuviese masa suma de las anteriores. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros queremos analizar ahora, por así decirlo. Es decir, vamos a comenzar por la situación más sencilla que sería, en lugar de una masa, vamos a tener dos partículas, ¿vale? Entonces, vamos a considerar dos partículas con masas m1 y m2, por simplificarlo, en el caso unidimensional. Es decir, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Como es el caso unidimensional, tú puedes decir, mira, lo representas como una recta que me ha salido doblada, como una recta, ¿verdad? Esa recta habrá un cierto sistema de referencia, ¿verdad? Que tendrá un origen. ¿Dónde quieres poner el origen? Yo qué sé, por ejemplo, aquí coloco el origen, ¿cierto? Si coloco el origen ahí, me falta elegir un sentido positivo de la orientación, ¿vale? Vamos a suponer que aquí hacia la derecha es el sentido positivo. Si tú ahora coges una partícula, pues esa partícula estará a una cierta distancia o posición, vamos a llamarla x1 del origen, ¿verdad? Y habrá otra partícula, x2, no tiene por qué estar a la derecha, ¿no? Pero vamos a suponerle que la x2 es mayor. Esa partícula idealmente tiene una masa, ¿verdad? Esta tendrá una masa m1. Y esta será una partícula también que tendrá una masa m2, ¿vale? Entonces, vamos a buscar o vamos a definir lo que se conoce como el centro de masas. Es decir, se define el centro de masas x de m de ambas partículas como x sub cm es simplemente coger
la masa 1 que está en esa posición x1, le sumamos la masa 2 que está en la posición x2 y dividimos entre lo que sería la masa total de mi sistema, que sería la suma de estas dos masas, m1 y m2. ¿Vale? Esta suma de estas dos masas es lo que solemos llamar la masa total M mayúscula del sistema. ¿Vale? Obviamente, esto no me da problemas porque las masas son siempre cantidades positivas y el único modo de que sean cero es que las dos masas sean cero. Entonces, como vamos a tener objetos que tienen una masa, nunca vamos a tener un problema de dividir entre cero. ¿Vale? Si nos fijamos en el comportamiento de este punto XCM, claro, hay un punto, como esto, independientemente de que haya masa y masa asociada, estos son simplemente coordenadas, tú sabes que puedo calcular lo que sería el punto medio, ¿verdad? El punto medio sería sumar las componentes x1 más x2 y dividir entre 2, ¿verdad? ¿Qué comportamiento tiene este centro de masa con respecto a ese punto medio? Porque tú dices, casi, casi. Yo no puedo decir, como hay M1 y M1 tacho, y como hay M2 y M2 tacho, ¿verdad? Que me lo encuentro muchas veces en alumnos. No, porque esto no está multiplicando, está sumando, ¿verdad? Pero si las masas M1 y M2 fuesen iguales, ¿qué nos quedaría? Que coincide esa partícula con el punto medio. Claro, en ese caso sí que sería el punto medio, ¿verdad? Entonces, O sea, el centro de masa. ¿cómo sé si estoy más cerca o más lejos de ese punto medio? Bueno, pues depende de ese comportamiento. Observemos O sea, cuanto más pese una masa, el centro de masa estará más cerca de esa más masa. cerca de esa masa, de esa partícula en concreto. Porque si tú coges tu XCM, que hemos dicho, es el M1 X1 más el M2 X2 entre esa masa total M1 más M2. Claro, para que fuese como este X1 más X2, ¿qué necesitaría? Yo podría, ¿Cómo? Repite. digo, para relacionarlo con este punto medio, ¿verdad? Ujú. Realmente no quiero estudiar, bueno, voy a estudiar en lugar de esto, voy a coger X sub CM menos el punto medio, ¿verdad? X1 más X2, todo eso dividido entre 2, ¿no? Que hemos Ujú. dicho, claro, por un lado tienes el M1 X1 más el M2 X2 entre el M1 más M2 menos X1 más X2 entre 2. Mínimo común denominador sería 2 Y esto en un M1. caso general. Claro, en M1 y general, M2 no ¿no? Por sabemos hacernos nada. una idea. Vale. Aquí que tendría, multiplico esto por 2, es decir, nos quedaría 2M1X1, multiplico esto por 2, 2M2X2, y ahora resto, tendría que multiplicar X1 por M1 y X1 por M2 y X2 por M1, Te falta el 1 en la X. sí, perdón, gracias, y el M2 por el X2, ¿verdad? Sí. Claro, dice, venga, ¿qué puedo simplificar yo en esta expresión? Bueno, vas a seguir teniendo aquí abajo tu 2M1 más M2 y ahora a X1 que lo multiplica. 2M1 menos M1 me quedaría una vez M1, ¿verdad? Ajá. Y le resto el M2, o sea que me queda M1 menos M2 que multiplica X1, ¿cierto? Con eso tengo este término y este término, ¿verdad? Y al Sí, ahora lo X2 mismo con los otros tres. a 2M2 le resto un M2, me queda M2 menos, M1. exactamente, M2 menos M1 X2, ¿verdad?
Con eso yo tengo Exacto. todos estos términos. Esto y esto es casi lo mismo, ¿verdad? Pero Si lo nos puedes convertir fijamos, con un menos. están cambiados de signo, ¿verdad? Sí. Entonces puedo sacar factor común, pero a uno le cambio el signo. Como el x sub 2 es el positivo, bueno, no el positivo, el que he elegido como mayor aquí, voy a cambiarle el signo menos al x sub 1, ¿vale? Para que ese modo me quede m2 menos m sub 1 es lo que voy a sacar factor común que multiplica al x sub 2, ¿verdad? Menos x1. Menos x sub 1. Y todo eso dividido entre 2 m sub 1 más m sub 2. ¿Por qué lo hacemos entonces? Porque fíjate, por cómo he elegido los puntos, ¿verdad? El x sub 2 es mayor que el x sub 1. Las Sí. masas son positivas. ¿Qué diferencia? El signo que tenga esta diferencia depende de qué masa es más grande, si la m2 o la m1, ¿verdad? Sí. Si la masa m sub 2 es mayor, entonces todo este número, ¿cómo es? Positivo, ¿verdad? Positivo y Si viceversa toda esta negativo. diferencia es positiva es porque lo de la izquierda, el x sub cm es mayor que el punto medio, ¿verdad? Es decir, Exacto. que ese centro de masas estará Está más cerca situado de aquí. M2. Exactamente, aquí estará el x sub cm si la masa m2 es mayor que la masa m sub 1. Mientras que el centro de masa estará por aquí si la masa m sub 2 es más chica que la masa m sub 1. Caso extremo, coincidirá con el punto medio cuando las dos masas como sean Iguales. iguales, ¿verdad? Sí. Vale, pues justamente eso que intuitivamente decíamos, tiene sentido que se acerque el centro de masa a la masa mayor de las dos. Claro, acabamos de probarlo matemáticamente. Efectivamente, esa diferencia puede ser positiva, negativa o cero, dependiendo del comportamiento que tengan esas dos masas entre sí. ¿Vale? Ahora Y bien, o sea, lo que es el centro de masas es un punto. claro, el centro de masa es, de momento, simplemente un punto imaginario que yo coloco. ¿De acuerdo? Vale. Lo que hace ese punto imaginario es comportarse del mismo modo, del modo equivalente a lo que se comportaría una partícula que colocase ahí con masa m1 más m2. ¿Vale? Esa es la idea que tiene ese centro de masa. Sí, básicamente convertir dos masas en una. Claro, es como si tú dijese, oye, si yo junto esas dos masas, las juntas, pero ¿dónde la colocas? Claro, para que haga lo mismo. Claro, para que haga lo mismo, ¿sabes? Porque tú dices, claro, esto se está moviendo, pero mm, piensa, no lo sé, piensa en, yo qué sé, a ver cómo lo podemos poner, como un palo, ¿no? O una cuerda del que hay dos personas que están tirando de la cuerda, ¿no? Claro, si esto pesa mucho más, a lo mejor la persona que tira de este objeto puede tirar con más fuerza, ¿verdad? Y hace que este se mueva más rápido y entonces a lo mejor mm, cuando este ha avanzado hasta aquí, este ha girado, ha avanzado hasta aquí, ¿verdad? Yo qué sé, porque está hecho así, porque le cuesta menos girar, ¿verdad? Ujú. Pues habrá un punto por aquí, no sabemos dónde exactamente, que será el que se comporte directamente como si hubiésemos colocado una masa total en ese punto correspondiente. ¿De acuerdo? Esa es la idea que hay detrás del centro de Es masa. así, simplificar cálculos. Exactamente. Ahora La bien, cosa es que de la misma manera que pasas de dos masas al centro de masas, tendrás que saber pasar del centro de masas a las masas, ¿no? depende de qué información conozcas, claro. Hombre, yo no puedo decir, pero tú puedes decir, sabiendo que hay un centro de masas aquí, ¿cuántas masas tengo y dónde? Ajá, depende de cuántas masas haya, de cómo estén colocadas. Es decir, un mismo centro de masa puede ser resultado de masas distintas. Entonces, la cosa ya no es tan sencillo. El problema inverso no nos interesa porque no tiene una única solución. Porque tú puedes decir, claro, imagínate que tú colocas
una masa de 1 kilo y una masa de 1 kilo. Obviamente, como las dos masas son iguales, ¿verdad? ¿Dónde va a estar el centro de masa? Aquí colocado, ¿verdad? Justo en el medio, ¿no? Pero ¿y si Sí. colocases de forma distinta, por ejemplo, aquí una masa de 2 kilos, pero aquí colocas una masa de 1 kilo? Estaría en el mismo punto, más o menos. Ah, claro, a lo mejor resulta que cae en el mismo punto, ¿verdad? Porque aunque este está más lejos, como este pesa el doble, pues a lo mejor hace que se acerque más el centro de masa aquí, ¿verdad? Y dice, Pero lo que quería decir es que si esto nos ayuda a simplificar los cálculos, claro, pero a nosotros nos interesa dónde quedaron la masa uno y la masa 2 exactamente. a fin de cuentas. Exacto. Entonces, si tú pasas las masas y trabajas con el centro de masas, luego tienes que saber sacar la información de la masa uno y la Claro, masa pero 2 porque es lo que queremos. porque para sacar el centro de masa ya conocías tus masas previas. Vale. Entonces, Pero eso bueno, sí lo sé pero hacer. si Es aplicas el decir, movimiento al centro de masas, tienes que luego saber. claro, porque si yo sé que para calcular este centro de masa es porque estoy en esta situación y resulta que luego esto se ha movido o ha hecho lo que sea, entonces yo puedo saber qué ha pasado con estas masas. Porque sé que Vale. venía de esta situación que estaba a distancia uno del centro de masa. Ah, vale. ¿De acuerdo? Eso sí. Eso es más sencillo de averiguar. Sí, a esa idea me Sí, refería. sí, sí, sí. Tampoco es trivial, ¿eh? No, no, tiene sus cosas. Pero por lo menos que sepas de dónde vienen tus masas inicialmente. Eso sí. Esto mismo que estamos haciendo con dos masas y que lo estamos haciendo en R, en la recta real o en el eje X, lo podemos generalizar a más masas en mayores dimensiones. Es decir, podemos generalizar la situación anterior a n partículas con masas m sub i, que sería i va desde 1, 2 hasta n, donde si lo hago únicamente en el caso unidimensional, ¿quién sería ese centro de masas? Hago lo mismo, tenía que sumar masa correspondiente por posición que ocupa, más masa correspondiente por posición que ocupa, más, así hasta que llegamos a las n masas por las n posiciones que ocupan. Y vamos a dividir entre la masa total, que sería la suma m1 más m2 más la masa de todas las partículas, ¿verdad? Que de forma abreviada, utilizando sumatorio, podría decir, mira, esto es simplemente el sumatorio desde i igual a 1 hasta n mayúscula de los m sub i por los x sub i, ¿verdad? Entre el sumatorio desde i igual a 1 hasta n mayúscula de los m sub i. O como hemos dicho que esto lo llamaba m, sería 1 partido por m por la suma desde i igual a 1 hasta n mayúscula de los m sub i por x sub i. ¿Esta fórmula no te suena un poco, te recuerda algo de estadística básica? Sí, Cuando tenía una especie de frecuencia de sí, la valores. frecuencia, la relativa puede ser. Exactamente. Esto era como si fuera una especie de frecuencia relativa, esto era una especie de media, ¿verdad? Ujú. Que dice, oye, no es exactamente la media, porque claro, no estoy dividiendo entre el número de elementos, sino entre la masa que tienen esos elementos, ya, pero más o menos lo que está haciendo es como hacer una media de esas masas en función de dónde están colocadas, ¿de acuerdo? Todo esto lo estamos haciendo en el caso unidimensional. Ahora bien, ¿y si pasamos de una dimensión a varias dimensiones? Es decir, hasta que lleguemos a r dimensiones, es decir, que incluso podemos trabajar
en varias dimensiones con el vector de posición del centro de masas. Que ese vector, si estamos por ejemplo en dimensión 3, ¿no? Sería un vector que tiene una componente x con su vector unitario y gorrito, más una componente y por su vector j gorrito unitario, más una componente z por su vector k gorrito, siendo lo que hacemos es aplicar la fórmula del centro de masa a cada una de esas dimensiones. Es decir, que la x del centro de masa, ¿quién sería? Sumar las masas de todas las partículas multiplicadas por las correspondientes componentes x de esas partículas. Y lo dividimos entre la masa total. ¿Y la componente y del centro de masa, quién sería? Ah, pues Lo mismo, pero simplemente, con la SUSUI. exactamente, sumamos las masas de esas partículas, pero en función de la posición y que tienen y dividimos entre la masa total. ¿Y las z sub m del centro de masa? Ah, pues sería simplemente sumar las correspondientes masas, pero dependiendo de dónde estén colocadas en el eje Z, divididas entre la masa total. O sea que es relativamente sencillo, ¿verdad? Componente a componente podemos hacerlo porque estamos extrapolando el caso de dimensión 1. Entonces me da igual trabajar con dos partículas, con n partículas, con 10 millones de partículas en dimensión 1 o en dimensión 2 o en dimensión 3. Simplemente tendría que hacer lo mismo que hago en dimensión 1, pero en cada uno de los ejes con los que estoy trabajando. ¿Dónde se complica esto? Cuando no hay una cantidad finita de masa. Es decir, oye, ¿qué pasa si no tenemos una cantidad finita de partículas? Por ejemplo, si tienes un váter, tienes un cilindro, tienes un coche, aquí no estamos trabajando como en pintura con puntillismo, donde hacemos la figura punto a punto. Yo no construyo un coche con un puntito, un puntito, un puntito, sino que esa partícula es un continuo que llamamos, ¿verdad? Sí. Entonces, pues así me complica un poco, ¿cierto? ¿Qué hacemos entonces? La idea es muy similar. La idea, Un límite. Puede ser. más que un límite, si tú recuerdas en funciones de una variable 2, ¿cómo pasamos de sumas finitas a sumas infinitas? Mediante un concepto que es el concepto de integral, ¿verdad? Sí. Entonces, la idea es reemplazar las sumas O sea, básicamente pasar de Riemann, de las sumas parciales, ¿no? exactamente a Al la concepto integral correspondiente. mental. Es decir, reemplazar esas sumas con integrales. Es decir, ahora yo diría que mi vector del centro de masa va a ser esta constante 1 partido por la masa total por la integral, que aquí tendré que ver dónde integro en un cierto conjunto y de los vectores correspondientes, y aquí aparece un d sub m minúscula. Y este d sub m minúscula es el que me tienen que dar a mí. Es lo que llamamos un, o lo llamamos elemento
de masa localizado en la posición R flechita. ¿Qué hace este elemento? Relaciona la masa M con la posición. R flechita, ¿de acuerdo? Esto me lo tienen que dar, ¿vale? O me lo dan, o yo intuitivamente hago una idealización del comportamiento que tiene mi objeto para obtener información sobre ese de su M. Vamos a hacer un ejemplo sencillote. Por ejemplo, vamos a trabajar con una barra uniforme. ¿Qué quiero decir? Mira, supongamos que tenemos. Aquí vamos a idealizar la situación, ¿verdad? Porque tú dices, claro, obviamente, tú colocas una barra, ¿no? La barra, ¿qué le ocurre? Está en tres dimensiones, ¿no? Es decir, la barra tú la entiendes como circulito, que viene para acá, tierra, ta. Algo así, ¿no? Una barra sólida, ¿cierto? Esta sí es nuestra. ¿Qué queremos decir con uniforme? Bueno, pues que es igual de ancha, igual de circular, igual de densa, tiene la misma masa, todo por todos sitios, ¿verdad? Que no es que por aquí está hecha de acero y por aquí está O hecho de completamente aluminio y pesa simétrica. más. Ideal. Ah, tú dices, claro, en la vida real o aquí, esto está entre dimensiones, ¿cierto? Sí. Vamos a hacer una cosa, vamos a idealizarlo, como si tú colocases tu masa y la entendieses como un segmento, esa barra, ¿de acuerdo? O sea, sin largo y ancho. Claro, como que la altura y el ancho es A la despreciable, altura, ¿no? perdón. Que Sí, el obviamente no es largo. despreciable, ¿no? Pero bueno, a efectos de cálculo, vamos a suponer que la barra es un segmento. Un segmento en el que, claro, ya no hay una cantidad finita de puntos, ¿cierto? Sino que ¿cuántos puntos hay en esta barra? Infinitos puntos. Por eso yo no puedo coger punto a punto e ir sumando, ¿verdad? No tienes que hacer la integral, ¿no? Claro, entonces tengo que hacer una integral. Y ahora tú dices, bueno, vamos a colocar esto de modo que lo que tú quieras, por ejemplo, que la barra, coloco el origen en un extremo de la barra, por ejemplo, porque yo puedo cambiar mi sistema de referencia, y que la barra mide L de longitud L, ¿verdad? Cuando decimos que la barra es uniforme, ¿eso qué significa? Que si esta barra que está en el eje, que este sería, como lo estoy suponiendo, como algo unidimensional, sería mi eje X, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que si tú en lugar de tener algo que mida X, dijese, oye, imagínate que añado otro trocito de barra, ¿verdad? Que mide algo muy chiquitito, que mide diferencial de X. O que mide un incremento de X, ¿verdad? ¿Tú qué quieres con respecto a la masa? Que si esto antes tenía una masa M, ¿verdad? Pues que esta masa sea algo proporcional a este diferencial de X, ¿verdad? Es decir, la idea sería que ahora, entonces, el diferencial de masa quiero que sea proporcional a el diferencial de X. ¿Y qué proporción quiero que aparezca aquí? Pues no lo sé. Vamos a poner un valor cualquiera, lambda. Como le puedes poner algo. Esto es como una especie de, lo puedes entender como si fuese la densidad, por así decirlo, que tiene nuestra barra, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que si tú coges la mitad de la barra, pues quieres que la masa aumente la mitad.
Si coges el doble de la barra, quieres que la masa aumente el doble. Si coges un tercio de la barra, quieres que la masa aumente un tercio, ¿verdad? Que sea proporcional a la distancia que estás cogiendo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, yo voy a sumar, ¿verdad? Sumar aquí se convierte en integrar. Es decir, por lo tanto, lo que nosotros sabríamos, es verdad que podría ponerlo en vectorial, aunque en realidad aquí el centro de masas es una posición, ¿verdad? Es decir, que aquí el x sub cm, ¿quién sería? 1 partido por m, ¿verdad? Por integrar. Ya, la barra, ¿cuánto mide? L. Entonces yo tendría que integrar entre 0 y L, ¿el qué? Lo que mida la x, ¿cierto? Por ese diferencial de m, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la relación que hemos establecido? Una relación lineal entre lo que aumenta la masa y lo que aumenta la barra. Por lo tanto, estamos diciendo que esto es simplemente 1 partido por la m, que tengo que calcular la integral entre 0 y L de mi posición x por el lambda, que eso es una constante, por el diferencial de x. Esta integral es sencilla, ¿verdad? Este lambda lo puedes sacar para afuera. ¿Y qué nos queda? Lambda partido por m por la integral entre 0 y el L mayúscula de x diferencial de x. La integral de x respecto de x sería x cuadrado entre 2. Evalúo en 0, 0. Evalúo en L y me queda L lambda cuadrado. por L cuadrado entre Partido de seno. 2m. Si tú lo piensas, ¿no? Si tú dijese, como la barra es uniforme y pesa lo mismo en todos los sitios, intuitivamente ese centro de masa, ¿dónde debería aparecer? Hombre, en el centro. En el punto medio, ¿verdad? De la barra. Vamos a Sí. ver si efectivamente consigo que este punto medio sea el centro, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué me falta hacer? Hombre, me falta ver quién es esa masa total, ¿verdad? Sí. Para la masa total, ¿qué sabemos? Para la masa total, M mayúscula, sabemos que sería sumar todas las masas, ¿verdad? Lo que acá pasa que aquí sumar no es sumar todas las masas, es integrar entre 0 y L el diferencial de masa, ¿cierto? Pero hemos visto que el diferencial de m es ¿cuánto? Un cierto lambda por el diferencial de x. Como el lambda es una constante, ¿cuánto me queda esta integral? La Lambda constante por L. lambda por la amplitud del intervalo, ¿verdad? Por lo tanto, ya puedo Bueno, sacar, y tiene sentido si considero lambda densidad, ¿no? claro, sí, o una proporción o lo que tú quieras. Exactamente. Y aquí estamos idealizando todo, por así decirlo. ¿Vale? ¿Qué ocurre entonces? ¿Que quién sería ese centro de masa X sub cm? Suponiendo que es algo en dimensión 1. Ahí hemos visto que era lambda por el L cuadrado dividido entre 2m mayúscula, ¿no? Pero aquí nos quedaría lambda L cuadrado dividido entre 2 y la m es lambda L. Lambda se me cancela, L cuadrado con la L y me queda... L medios. Anda. O sea que intuitivamente ha pasado que esperábamos, ¿verdad? Que cuando yo cogí aquí mi barra, ¿qué ocurre? Que entonces, ¿dónde está colocado ese punto o ese centro de masa? Justamente aquí, en el L medios. Aquí hemos encontrado nuestro centro de masas. ¿Se entiende? Sí. Básicamente lo que te está diciendo es que si esta barra tú la compactificases a un punto,
se movería en este centro de masa como algo que tuviese masa lambda L. ¿Vale? ¿Se entiende eso? Sí, pero y esto es un ejemplo en una dimensión. Claro, por Esto también. ejemplo, vámonos a dimensión 2, ¿no? Sí. Es decir, vamos a coger el ejemplo del aro semicircular. Todo esto porque a mí o me lo dan o aquí estamos nosotros como construyendo las cosas que tienen sentido, ¿no? Bueno, antes lo he puesto en mayúscula. También en mayúscula. Lo que sería el aro semicircular. Supongamos que tenemos ahora la siguiente situación. Vamos a trabajar, por ejemplo, en dimensión 2. Darme cosa. Tenemos que coger un aro de radio. ¿Puedo dibujar un aro? Sí, bueno, voy a dibujar una circunferencia. Luego circunferencia aquí, más o menos, y vamos a borrar la parte que no nos interesa, que sería esta parte. Por ejemplo, ¿no? Puedes colocar el aro de muchas formas. Vamos a colocarlo, por ejemplo, arriba. O lo quieres de lado. No, sí, bien. Vamos, que te digo aquí como que lo puedes colocar, yo que sé, así o tirado o como te apetezca, ¿no? Al final, realmente depende del sistema de referencia que tú cojas. Si hago esto, llamaría a esto X, a esto Y, ¿verdad? ¿Y qué radio quieres que tenga? Pues si lo llamamos R, esto sería R, este sería el menos R, ¿no? Vamos a suponer, claro, esto es una idealización, ¿verdad? Porque en realidad tu aro, hombre, tu aro sí que tiene un grosor, ¿no? Y es una cosa tal que así, es como una especie de cilindro, dobladito, ¿verdad? Esto yo para dibujar cilindro. Pero bueno, esta especie de, esto sería nuestro aro semicircular, ¿no? Una tubería doblada, ¿vale? Obviamente, vamos a suponer igual que antes, que esto es uniforme, que tiene la misma masa. Claro, ahora que algo aumente, el aro no aumenta un trocito recto hacia abajo, ¿verdad? Como ocurría con la barra, sino que eso se va curvando, ¿cierto? Que se vaya curvando, ¿qué significa? Que lo que tú añades no es este trocito, es este trocito así curvadito un poquito, ¿verdad? ¿Y cuánto ha aumentado ese trocito? Ah, pues ha montado un cierto ángulo, ¿verdad? Entonces, igual que yo antes en la barra decía, si esto medía un cierto X y aumentas un diferencial de X, aquí lo que está midiendo el crecimiento de mi cacharro es el ángulo tita, ¿verdad? Y lo que quiero es que aumente un cierto diferencial de tita, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿aquí qué tendríamos? Quiero que, bueno, si aumenta el doble, la masa aumenta el doble. Que sea Sí. proporcional al incremento, pero del ángulo, ¿verdad? Es decir, yo quiero que ahora el incremento de la masa sea proporcional al incremento del ángulo. El problema es que el incremento del ángulo se relaciona también con el radio que tiene tu circunferencia. Entonces aumenta una cantidad proporcional también al radio respecto de ese incremento del ángulo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, hombre, no es lo mismo la masa que aumenta a este radio, ¿verdad? A que si estuviese colocado a esta distancia, ¿verdad? ¿El ángulo que tenemos aquí es el mismo?
Sí, ¿verdad? Sí. En esta figura el ángulo es tita. En esta figura el ángulo ¿cuál es? También Y tita, tanto ¿verdad? cambia el radio. Pero tú dices, claro, ha cambiado el radio. Es decir, que la masa es proporcional al incremento del ángulo, pero también al radio que tenga ese aro semicircular, o quien dice semicircular, puede decir aro, ¿vale? Del trocito que sea. ¿De acuerdo? Entonces, ahora como estamos en dimensión 2, ¿qué tendríamos? Que calcular cada una de las posiciones de mi vector del centro de masa. Es decir, estamos. Lo que siempre en los objetos que tenemos continuos, lo que hemos llamado continuos, Ujú. tanto la barra como el aro, lo que hacemos es las tres dimensiones la tomamos como una. Bueno, aquí como dos, ¿no? Bueno, hay como dos, pero me refiero porque como la barra está curvada, tiene altura Exactamente. también. Quiere decir Pero que idealizas el objeto como algo el dimensión objeto. uno. Exactamente. Sí, sí. Y eso siempre lo vamos a hacer así. Bueno, en estos ejemplos con lo que nosotros vamos a trabajar, sí, obviamente en la vida real no puedes hacer eso, pero es que en Bueno, no, realidad, pero si uno se pone a pensar la física que uno aprende, nada es aplicable a la vida real, ¿sabes? Pero bueno, a ver, es lo que le hacemos. Nosotros estamos en un mundo ideal. Todo depende de para qué lo necesites. me refiero a la asignatura, En la ¿no? asignatura sí lo idealizas. Vale. Dice, hombre, no es lo mismo que tú tengas que idealizar esto para, yo qué sé, para una argolla que colocas en la ventana de tu casa, a que tú dices, no, es que esto lo idealizo para un trocito de alambre de un material conductor que coloco en el Apolo 18. Hombre, pues distinto, ¿sabes? Porque a lo mejor pasa algo y te da un poquito más igual en la ventana de tu casa. Pasa algo en el Apolo 18 y se va todo el carajo. Entonces, hay veces que uno puede asumir esa idealización y hay veces que no. Depende de la escala en la que estés trabajando. A nosotros nos va a dar exactamente igual. Idealizamos en la medida de lo posible. Entonces aquí estamos interesados en calcular quién sería ese vector de posición R flechita del centro de masa. Ah, mira, yo sé que esto es simplemente 1 partido por m. Tengo que integrar entre dónde y dónde. Pues depende, ¿verdad? Ya voy a poner de momento y y aquí luego veremos qué debemos poner. Sé que tengo que integrar en algún sitio, ¿verdad? Tengo que integrar la X por su Y gorrito más la posición Y por su J gorrito, ¿verdad? Y eso respecto de la masa, ¿no? Bueno, tú sabes que esto se va a convertir en 1 entre m por la integral en el y del X por el Y gorrito más la Y por el J gorrito por lambda R diferencial de θ, ¿verdad? Y esto ya me está diciendo que ¿cuál es el parámetro importante con el que yo debo trabajar en este aro semicircular? El ángulo. El ángulo, ¿verdad? Vale, pues Tita. por ejemplo, digamos entonces que esto de aquí es el ángulo tita, ¿no? Entonces, estos puntos que aparecen aquí, que eran los puntos X y, ¿puedo expresarlo en lugar de en cartesianas de algún modo utilizando este ángulo tita? Sí. Si te fijas en este triángulo rectángulo que aparece aquí, Rectángulo. ¿verdad? ¿Quién sería esta posición X? Sería el coseno, ¿no? Claro, porque esta hipotenusa es el radio de tu circunferencia que mide siempre R. Exacto. El coseno sería la posición cateto contiguo entre la R, o sea que este cateto contiguo sería R por el coseno de tita, ¿no? Lo único que varía en esos triángulos es tita. Exactamente. Y aquí esta altura de este triángulo vendría dada por R seno de tita, ¿verdad?
Exacto. Mira qué bien, porque es que esta posición horizontal es la componente X de mi punto. Y esta componente vertical es la componente Y de mi punto. Es decir, que con esta parametrización que yo estoy dando, tenemos entonces... Y esto, pero esto realmente, esto que acabamos de hacer, se da en segundo. eh, Es integral en varias Sí, lo que variables. pasa que el problema que ha habido siempre entre física y matemática es que en física me hacen falta herramientas más avanzadas de matemáticas. Entonces, todo esto que nosotros estamos haciendo así, yo lo estoy deduciendo. En el libro no te dicen dedúcelo, sino te dicen esta es la fórmula y tú dices pues para adelante. Nosotros obviamente estamos haciendo algo que se supone que en primero no deberíamos saber, que es parametrizar, hacer esas integrales de camino, etcétera. Ya, porque el libro no te dice, necesito que tú lo hagas, sino que el libro te dice, yo hago esta integral, tú te crees que esto es así, sin plantearte mucho el por qué, y el centro de masa es ese resultado final. ¿Vale? Pero me refiero, para calcular un centro de masas tienes que hacer la integral. Pero bueno, integral, sabes calcular porque estás haciendo al mismo tiempo funciones de una variable 2. Pero en varias variables realmente como tal, ¿no? Pero es que no es en varias variables, porque tú estás parametrizando y le dejas todo en función de un parámetro, ¿verdad? Ah, bueno, ahora después de parametrizar, claro. Claro, sí, sí. Pero me refiero, sin saber eso, Sin saber un eso alumno diría, que... no sé muy bien qué es exactamente esta cosa rara. Mente. Ya, Bueno. Entonces, nosotros aquí que tendríamos que este centro de masa R sub CM, que sería el 1 partido por M, ahora cuando yo integre, ya sé que debo colocar, ¿verdad? Porque el ángulo, ¿entre qué valores está variando aquí? entre 0 y pi. Claro, porque lo he colocado así. Si lo hubiese girado, sería a lo mejor entre menos pi medio y pi medio, o entre lo que sea, ¿verdad? Sí, bueno, eso Entonces hay que tenerlo aquí en cuenta. integro entre 0 y pi. Ahora la componente X se convierte en R coseno de tita y gorrito más R seno de tita j gorrito. Todo eso multiplicado por el lambda y multiplicado por la R respecto de tita, ¿verdad? ¿Qué nos queda todo esto? Hombre, el lambda R puede salir para afuera. Cuando integras el coseno, ¿cuál es la integral del coseno? El seno. Claro, tú dices la integral entre 0 y pi del coseno de tita El seno. respecto de tita, nos quedaría el seno de tita. Oye, pero y también tienes que... Puedes sacar el R Sí, sí, también lo factor puedes sacar. común. Digo, voy a hacer únicamente la integral que depende, ¿no? Entre 0 y pi, ¿cuánto valdría esta integral? Cero. Porque el seno de pi es 0 y el coseno de pi es 0. Y el seno de pi es 0 y el seno de 0 es 0. Y si hago la integral entre 0 y pi del coseno, perdón, del seno, del seno de tita, Te sale menos coseno y luego evaluado te sale uno, y casi, ¿no? No, sería porque es menos 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 coseno uno. en tita, que sería entre tita igual a 0. Ah, bueno, porque coseno es cero, sí, no, no, sí, sí. Vale, vale. El O sea, coseno el de pi coseno es vale cero. menos 1. Con este Sí, menos sí. se convierte en un 1. El coseno de Dos, 0 vale dos, dos. 1, pero Uno, como resto, con este menos se convierte en otro sí, 1. Y 1 más 1, dos. Hice coseno de cero, cero. Como entonces, campeón. lo guay de esto que es, la R sale para afuera. Por ejemplo, es cierto que si no haces funciones de varias variables, una integral de un vector, no sabemos lo que es, ¿verdad? Es integrar cada componente por separado. Bueno, vale. Aquí nos quedaría 1 partido por la m mayúscula. Sale esta R, que sería R R cuadrado. con esta R cuadrado y luego un lambda. Y la componente y gorrito, ¿cuánto vale? Cero Como por calculo. el y gorrito, ¿verdad? Ah, vale, vale. Más sale esta R con este lambda y este R es R cuadrado lambda por el J gorrito, ¿verdad? Bueno, por cuánto vale la componente Y sería la integral que ha valido 2 por el J gorrito, ¿verdad? O sea que al final, como esto vale cero, ¿qué me queda?
2 2 r cuadrado, bueno, lambda 2 lambda r cuadrado. partido de m, ¿verdad? Por Bueno, y j. el j gorrito. Me falta determinar esta masa total m, ¿verdad? Es decir, sabemos que tienes la masa total m, igual que antes, integrar en todo tu recinto el diferencial de masa. Ah, es que el diferencial de masa yo sé que es la integral entre 0 y pi de lambda por r por el diferencial de tita, ¿verdad? ¿Y qué va a salir? Ahora otra vez pero ahora el centro de la circunferencia. No exactamente. Curiosamente no sale el centro de la circunferencia. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, pero tiene que salir en j, o sea, tiene que salir tiene que Sí, ser en la porque i. está en J. A ver, pensé en la sx. Si tenemos esto, entonces ¿qué obtenemos? Que ¿dónde está situado ese vector de posición R flechita del centro de masa? Sustituyendo sería la m vale lambda r, entonces se me simplifica el lambda con el lambda, ¿verdad? Un El r r con el cuadrado r. con un r. ¿Y qué me queda? Arriba un 2, 2 partido de pi. 2r partido de pi Ah, por sí, 2 r. el j, ¿verdad? Exacto. Fíjate que esto, ¿dónde me sitúa entonces, o dónde se sitúa más o menos nuestro centro de masa? Es decir, ahora, si yo dibujo mis ejes, vamos a ver si a mano no me sale tan malamente. Bueno, aceptable. ¿De acuerdo? Como media circunferencia. Si este es R y este es menos R, ¿verdad? Y esto de aquí también es R, ¿qué estamos haciendo? 2 partido de pi es un número más chico que 1, ¿verdad? Entonces el Sí. centro de masa está por debajo, Del, bueno, del radio, digamos. Está exactamente, dentro. este vector de aquí sería nuestro R flechita del centro de masas. Fíjate que no cae dentro de la figura, ¿verdad? No es un punto que esté situado sobre la circunferencia. Si hubiese tenido la circunferencia completa, el centro de masa hubiese caído justo en El centro. el centro. Aquí lo que está diciendo es como decir, es como si la O sea, parte realmente X de este entonces, si punto, el arco estuviera por debajo, estaría más pegado, o sea, estaría del lado de abajo. exactamente, es como si tú cogieses estos dos puntos simétricos, ¿verdad? Y la parte X que tira uno con la parte X que tira uno se compensa. Pero hay una parte Y que no compensa con nadie por abajo, ¿verdad? Claro, entonces tira un poco más para allá. Exactamente, todo va tirando en la dirección vertical, por así decirlo. Bueno, es razonable. Tiene sentido, ¿no? Todas estas construcciones que nosotros hemos hecho están basadas en posiciones ideales del comportamiento, de que todo es uniforme, de que idealizo. Esto lo podemos hacer nosotros también en general si a mí me dicen la relación. Es decir, que yo puedo hacer esto mismo si a mí me dicen, no, es que tu D sub m vale lo que sea. Ah, si tú me dices cuánto vale esto, entonces yo te hago las cuentas. Nosotros lo hemos hecho de este modo para sacar intuitivamente una relación del D sub m con otra cosa que sí sepa calcular, ¿de acuerdo? Y entonces nos han quedado los centros de masa calculados de este modo. ¿Hasta ahí bien? Sí. Pero que podemos hacerlo mucho más general. Lo que está claro es que igual que obtenemos el centro de masa, que es un vector, que es el vector de posición de una partícula, ¿cierto? Podríamos calcular velocidad y aceleración, ¿no? Es decir, del mismo modo que definimos el vector de posición R flechita cm del centro de masas,
podemos obtener la velocidad y aceleración en cada caso. Pero en cada caso, ¿qué decimos? Ah, bueno, pues que en el caso, vamos a ponerle aquí, caso finito o caso continuo. Muchas veces lo vamos a ver a lo mejor como caso discreto y caso continuo, porque discreto y finito suelen utilizarse como sinónimos. ¿Qué quiere decir? Ah, pues que si tu posición del centro de masa es 1 partido por m por, bueno, vamos a poner por la suma desde i igual a 1 hasta n de los m sub i por los vectores de posición r sub i, ¿verdad? La velocidad del centro de masa va a ser 1 partido por m por la suma desde i igual a 1 hasta n mayúscula de las masas m sub i por las correspondientes velocidades v sub i flechita, y la aceleración a flechita del centro de masa va a ser 1 partido la masa por la suma desde i igual a 1 hasta n mayúscula de los m sub i por las correspondientes aceleraciones a sub i, ¿vale? Cuidado porque en estos tres casos la m es la suma de las masas. Mientras que en el caso continuo es muy similar. La fórmula también es r flechita del centro de masas 1 partido por m, solo que ahora integramos en un cierto conjunto las posiciones r flechita respecto de un diferencial de masa que ya veré cuál es exactamente. También podemos sacar las velocidades vcm como 1 partido por m e integramos en el y las velocidades correspondientes respecto de una masa. Y la aceleración del centro de masa será S1 partido por m por la integral en el i de la aceleración respecto de ese diferencial de masa. Solo que aquí la masa total m mayúscula ya no es un sumatorio, es la integral en ese conjunto i del diferencial de masa simplemente. ¿Vale? Es el modo de pasar de sumas a integrales. ¿Por qué es interesante? Porque bueno, en el caso finito, cuando trabajamos con sumas, te fijas en esta parte de aceleración, ¿verdad? Mira, vamos a poner aquí una nota. Si tenemos n partículas con masas m minúscula sub i, y este sería con i que va desde 1, 2 hasta n mayúscula, entonces hemos dicho que la aceleración del centro de masa, ¿verdad? Viene dada por 1 partido por m mayúscula por la suma desde i igual a 1 hasta el n mayúscula de las correspondientes masas m sub i por los vectores a sub i flechita, ¿verdad? O lo que es lo mismo, yo podría pasar esta masa a la izquierda multiplicando, ¿verdad? Por la aceleración del centro de masas, y eso sería igual a la suma desde i igual a 1 hasta n mayúscula de las m sub i por las a sub i flechita, ¿verdad? Pero, ¿qué me dice la segunda ley de Newton? Nos dice que la fuerza F sub i es igual a la masa m sub i por la aceleración a sub i, ¿verdad?
¿Y esta fuerza F mayúscula sub I quién es? La fuerza total o neta que actúa sobre la iésima partícula. ¿Vale? O sea que esto podrías escribirlo simplemente como la suma de las fuerzas que actúan sobre cada partícula. ¿Verdad? No, pero la suma es la fuerza total. La fuerza total del sistema. Ojo. Claro, claro. Sí, sí, Ahora, sí. esas fuerzas que actúan sobre cada partícula, si tú te fijas, ahora, por la tercera ley de Newton, tienes aquí una partícula, voy a llamarla, por ejemplo, a esta partícula, vamos a suponer aquí, que tiene la partícula P sub I, ¿verdad? No peso, sino partícula. Y aquí la partícula P sub J, ¿vale? Claro, si hay una fuerza que actúa sobre una, por la tercera ley de Newton hay la misma fuerza, pero de sentido contrario, que actúa sobre la otra, ¿verdad? Sí. Entonces, esas dos fuerzas, ¿qué les pasa? Que se Que si ponen esta de aquí arriba es la fuerza que hace I sobre J, y esta es la fuerza que hace J sobre I. J sobre I, esas dos fuerzas se cancelan entre sí, ¿no? Sí. Entonces tú Mismo podrías módulo decir, y dirección opuesta. claro, tú podrías decir, bueno, cada una de estas fuerzas la puedo descomponer, es decir, podemos descomponer cada F sub I flechita en F sub I flechita, vamos a poner internas, más las F sub I flechitas externas. ¿Cuáles son las internas? Las fuerzas ejercidas por las propias partículas, pero del sistema, ¿vale? Mientras que estas de aquí son las fuerzas exteriores al sistema, ¿verdad? ¿Qué ocurre? ¿Qué hemos visto aquí qué pasa con las fuerzas entre las partículas del sistema? Que obviamente, yo no estoy diciendo que todas las fuerzas sean cero, ¿verdad? Porque la partícula P sub I puede ejercer una fuerza sobre la partícula P sub J, ¿verdad? Pero en ese caso, la partícula P sub J ejerce una fuerza sobre la partícula P sub I que es igual en módulo y de sentido contrario, ¿no? Y cuando sumo todas esas fuerzas, ¿qué ocurre? Que todas estas fuerzas internas, ¿qué les pasa? Que se cancelan entre sí, ¿verdad? O sea que nos va a quedar cero más únicamente las fuerzas externas que actúan sobre cada una de esas partículas, ¿verdad? O sea que yo podría decir aquí que la suma de estas fuerzas es en realidad únicamente la suma de las fuerzas externas que actúan sobre cada partícula del sistema. Porque las fuerzas internas que actúan sobre la partícula del sistema se me cancelan entre sí por la tercera ley de Newton. Es decir, este cero sería por la tercera ley de Newton. Es decir, un ejemplo, a ver si lo he entendido. Si yo empujo. No, imagínate que tú tienes dos pelotas atadas Sí, por una cuerda. Un poner, ¿no? Bueno, tiene por qué ser sí. atada por una cuerda, ¿no? Pero dos pelotas. Donde una se mueve hacia un lado. O donde una está empujando a la otra y la otra a la una. Al final, oh mira, no, vamos a hacerlo de otro modo. Piensa en dos imanes, ¿de acuerdo? Si tú tienes dos imanes,
dos imanes que están pegados entre sí, ¿cierto? Este imán está ejerciendo una fuerza sobre el imán derecho. Este imán está ejerciendo una fuerza sobre el imán izquierdo, ¿verdad? Sí. Si los imanes están quietos, o si tú ahora vienes y tú empujas los imanes no se mueven a la izquierda o a la derecha, ¿verdad? Porque la única fuerza que actúa sobre este sistema, ¿cuál es? La que estás ejerciendo tú externamente, ¿verdad? Las fuerzas internas del sistema no están afectando a mi sistema de partículas, porque se cancelan entre ellas, ¿entiendes? Ujú. Eso es lo que estamos queriendo decir aquí con estas fuerzas internas, ¿vale? Sí. Que lo único que afecta a mi sistema de partículas son las fuerzas externas a él. Esto es lo que sabemos o lo que nos interesa básicamente de nuestro centro de masas en total. Estudiar centros de masa en una, dos, tres dimensiones, estudiar los casos finitos y los casos infinitos y por último ver qué ocurre con velocidad y aceleración, que no solo puedes calcular posición del centro de masa, sino también puedes calcular la velocidad y la aceleración del centro de masa. Con eso lo tenemos todo completo.